El 5 de septiembre de 1931, Talcahuano fue el escenario de un enfrentamiento armado entre miembros de la marinería y trabajadores de los astilleros navales, por un lado, y tropas del ejército llegadas desde Concepción, por el otro. Esta batalla, librada en las costas de Talcahuano, tuvo su origen en un acto de protesta que estalló en Coquimbo y que no fue sino una manifestación más del descontento social ante el caótico panorama político y económico que reinaba en el país. El 26 de julio de 1931, Carlos Ibáñez del Campo renunció a la presidencia, presionado por las protestas sociales causadas por su incapacidad para resolver los problemas económicos provocados por la crisis mundial del año 1929, como el endeudamiento con Estados Unidos y los altos índices de cesantía. Ibáñez dejó el poder, nombrando como sucesor al presidente del Senado, Pedro Paso Letelier, quien renuncia al día siguiente, asumiendo Juan Esteban Montero, quien tras 2 semanas en el cargo renuncia en vista de una futura candidatura presidencial, llegando al mando de la nación Manuel Truco. Durante su gobierno, el día 27 de agosto, el ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, anuncia la rebaja de sueldos del personal civil y de las Fuerzas Armadas para financiar los gastos más indispensables de la administración estatal. El 31 de agosto, una comisión del personal subalterno del acorazado Almirante Latorre, fondeada en Tongoy, se entrevista con el comodoro de la escuadra, vicealmirante Alberto Hosben, a quien le hicieron peticiones económicas en relación con la rebaja de sueldos. El vicealmirante Hosben pidió al comité de la tripulación de poner la actitud de rebelarse en vista de la situación de las finanzas. El 1 de septiembre, la tripulación del acorazado Latorre se amotinó contra sus superiores, encerrando a los oficiales en sus respectivos camarotes y formó un cuerpo representativo que pasó a llamarse el Estado Mayor de las Tripulaciones. En sus proclamas iniciales solo se opusieron a las medidas fiscales y demandaron cambios en la esfera militar, pero pronto radicalizaron su postura exigiendo demandas más ambiciosas, como instrucciones al gobierno para lidiar con la crisis económica, indulto de todos los políticos en el exilio y reorganización de tierras. Desde el buque insignia se ordenó al destructor Riveros y al acorazado Capitán Prat trasladarse a Talcahuano y permanecer en contacto 48 horas para presionar al gobierno a ceder en sus peticiones. En el apostadero naval de la Armada de Talcahuano, la suboficialidad local y obreros de los astilleros se apropiaron de la base naval y el 3 de septiembre se plegaron a la sublevación de la marinería. Se organizan barricadas al toque de sirenas. Los obreros y empleados de los arsenales de la marina plegados en el motín recibieron cada uno su arma. Mientras tanto, el intendente de Concepción, Manuel Arístides Benavente, decreta el estado de sitio y designa jefe de las fuerzas leales al gobierno al general Guillermo Novoa, el cual contó con el apoyo de los regimientos de infantería O'Higgins y Chacabuco y los regimientos de caballería Húsares y Guías y el apoyo del grupo de artillería a caballo número 3 Silva Renart y el batallón de tren número 3. El ejército contó con el apoyo adicional de la Fuerza Aérea de reciente creación, la cual fue dirigida por el comandante Ramón Vergara Montero, y su labor fue la de intimidar a los sublevados
y efectuar vuelos de reconocimiento por el apostadero naval de Talcahuano, la bahía de Concepción y el Golfo de Arauco. A las 15:50 horas aproximadamente del sábado 5 de septiembre, el ejército comenzó su ataque al apostadero naval de Talcahuano. Desde el Morro, en la segunda batería del Silva Renard abrió fuego primero contra el Prat, que estaba en reparaciones, y después contra su objetivo principal, el destructor Riveros, que estaba situado junto al edificio de la aduana. La batería efectuó una descarga que destrozó al Riveros, arrasando la cubierta y alcanzando la torre de mando de la nave, inutilizando unas calderas. Desde el destructor Riveros, artilleros dispararon cañones con alza alta que cayeron en la calle La Torre, frente al gasómetro que abastecía de energía eléctrica a la ciudad, y en el cerro David Fuentes. Después de esta acción se fondearon en la isla Quiriquina. Los regimientos O'Higgins y Húsares, desplegados en los cerros, al escuchar el sonido del cañón, se aproximaron hacia sus respectivos objetivos, el apostadero naval y el fuerte Borgoño. Con respecto a los húsares, la operación de captura del Borgoño comenzó también al escucharse los disparos del Silva Renard contra el destructor Riveros. Después de un intenso enfrentamiento en el que el regimiento O'Higgins destruyó el grueso de la resistencia, se procedió a habilitar la entrada de la base naval de los regimientos Guías y Chacabuco, para lo cual se encaminaron a la Puerta de los Leones y así poder completar la misión, tomándose los arsenales de la Marina. Mientras tanto, los regimientos Chacabuco y Guías, que esperaban a las afueras de la Puerta de los Leones, finalmente pudieron entrar con el general Guillermo Noboa a la cabeza. Tras resistir al último ataque por parte de 400 obreros de la base naval, la lucha finaliza a las 19:15 horas, quedando todo el recinto en poder del ejército. Después de un intenso tiroteo contra los artilleros de la costa, en el que tuvieron 4 bajas, el regimiento Húsares, a una orden del general Noboa, abandona sus posiciones en vista de las pérdidas y de que el apostadero ya estaba en manos del ejército. Las bajas de la marinería se contabilizaron en 14 muertos y 35 heridos. En cuanto a los prisioneros, entre marineros y obreros, su número aproximado fue de 2.818. En cuanto a las bajas del ejército, estas se contabilizaron en 6 muertos y 18 heridos. Hubo 4 condenas a penas de muerte, de las cuales la del profesor Pedro Pacheco no se hizo efectiva, conmutándose su condena por presidio perpetuo, y finalmente fue amnistiado en 1932 durante la República Socialista. En conclusión, la batalla de Talcahuano del 5 de septiembre de 1931 tuvo su origen en un acto de rebelión originado en Coquimbo, cuyos instigadores fueron un grupo de suboficiales descontentos con las medidas económicas tomadas por el gobierno de turno para aliviar la crisis económica que agobiaba al país, medida que los amotinados consideraban como perjudiciales, ya que implicaba una rebaja considerable de su salario. La respuesta del gobierno ante este acto de rebelión
fue la orden de movilizar a las tropas leales del ejército y de la aviación, las cuales se enfrentaron a los contingentes navales en Coquimbo y Talcahuano. El triunfo de la contienda fue finalmente para el bando del gobierno, cuyo ejército se impuso sobre los marinos rebeldes, causándoles un mayor número de muertos y heridos, además de sumarles varias condenas a prisión, penas de muerte y expulsiones de la armada a los insurrectos. Aunque esta batalla ha quedado casi relegada al olvido, constituye un ejemplo más de las numerosas luchas intestinas que han marcado la historia de Chile.